El abogado tocó mi puerta. Tenía unos sobres en la mano, el cual me extendió. El sobre pesaba más de lo que debería. Su tía abuela Clara le dejó esto, dijo, y su voz sonó como si viniera del fondo de un pozo. La casa, sus pertenencias y esta maleta. Sobre la mesa de caoba brillante, entre nosotros, reposaba una maleta de viaje azul, del tipo que ya no se ve. Cuero desgastado en las esquinas, etiquetas de hoteles de mediados del siglo XX, pegadas como escamas de un pez viejo, y un candado oxidado que parecía contener más secretos que metal. —¿Por qué a mí? —pregunté, mis dedos rozando el cuero frío. Casi no la conocía. Clara era el fantasma de nuestra familia, la tía soltera que vivía en la casa de la colina, la que aparecía en Navidad con regalos extraños, libros en idiomas que nadie leía, perfumes de notas amaderadas que olían a otros continentes, historias truncadas que comenzaban con «una vez en el Cairo» y terminaban abruptamente con un «bah, no importa». El abogado se ajustó las gafas. Decía que usted era la única que podía entenderlo, que tenía los mismos ojos. Mis ojos son marrones ordinarios. Los de Clara en las fotos eran grises, del color de la lluvia sobre el asfalto. Llevé la maleta a mi apartamento de soltera recién divorciada, 38 años, un gato llamado Kafka y un vacío en el pecho que ni el vino tinto ni las citas por aplicación lograban llenar. La puse en medio de la sala, donde la luz de la tarde la alcanzaba, y me senté frente a ella como quien se sienta frente a un oráculo. El candado se dio con la llave que venía en el sobre. El interior olía a lavanda y tiempo detenido. Encontré un pasaporte español emitido en 1956, con el nombre de Clara Isabel Montenegro. En él, sellos de entrada y salida de países que formaban un atlas de la Guerra Fría. Egipto, 1957. India, 1958. Japón, 1959. Argentina, 1960. Y así, cada año un país diferente, hasta 1975. Cuando los viajes cesaron abruptamente. Cartas atadas con una cinta de raso descolorido. No estaban dirigidas a nadie en particular, sino escritas como diario. La primera decía: «Hoy aprendí que los secretos pesan menos cuando los escribes, pero duele más cuando los lees». Fotografías en blanco y negro. Clara en la pirámide de Giza, con un traje pantalón que debió ser escandaloso para la época. Clara en un café de París, sonriendo a alguien fuera de cuadro. Clara en Tokio, con un kimono prestado que le quedaba grande. Y en cada foto, la misma mirada, una mezcla de desafío y tristeza profunda. Un anillo simple de plata, sin piedras, con una inscripción en el interior que mis dedos pudieron leer antes que mis ojos. Siempre, A. Un mapa dibujado a mano de una ciudad que no reconocí, con una X, marcando un lugar llamado el Jardín de las Ausencias. Un cuaderno de cuero negro que contenía código. Filas y filas de símbolos, números, letras en distintos alfabetos. Pasé la primera noche leyendo las cartas. Clara no había sido la solterona excéntrica que nuestra familia creía. Había sido, según sus propias palabras, una recolectora de verdades ajenas para olvidar la propia. En el Cairo, conocí a un espía ruso que lloró contándome cómo extrañaba los abedules de su aldea. Escribió en una entrada de 1957.
En Bombay, una princesa destronada me confesó que prefería vender chai en la calle a volver a su palacio vacío. En Kioto, un monje me dijo que guardaba el secreto de su hermano, muerto en Hiroshima, porque la verdad a veces es más radiactiva que la mentira. Yo los escuchaba, recogía sus secretos, y por unas horas dejaba de pensar en el mío. Pero, ¿cuál era su secreto? Las cartas lo mencionaban constantemente, pero nunca lo revelaban. Era el evento, lo que pasó en el 55, la razón por la que camino mientras todos se quedan. El cuaderno cifrado me obsesionó. Pasé semanas intentando descifrarlo. Llevé fotos a un amigo criptógrafo, quien después de 3 días me dijo: es un cifrado por sustitución simple, pero con variaciones según la fecha. Necesitas una clave. La clave estaba en la primera carta. Mi abuela me enseñó que las mejores historias se esconden en los lugares comunes. Me dijo: cuando todo falle, mira lo que todos ven pero nadie mira. Revisé los objetos otra vez, el anillo, la inscripción. Siempre A. ¿Quién era A? Encontré la respuesta en la última página del pasaporte, donde Clara había garabateado una dirección en Buenos Aires y un nombre. Alejandro. Alejandro. A. Una búsqueda en Internet me llevó a un artículo de un periódico argentino de 1974. Desaparece escritor tras publicar novela polémica. Alejandro Montenegro, mismo apellido, autor de Los ecos del silencio, novela prohibida por la dictadura. Desaparecido el 15 de marzo de 1975. Nunca encontrado. Clara y Alejandro compartían apellido. ¿Primos? ¿Amantes? ¿Esposos? El mapa con la X me llamaba. El jardín de las ausencias no aparecía en Google, pero las calles alrededor coincidían con un barrio antiguo de Buenos Aires. Compré un boleto de avión. Mi jefa puso los ojos en blanco cuando pedí vacaciones. ¿Otra vez crisis existencial, Valeria? Mi exmarido me envió un correo preguntando si estaba bien. Su manera de decir: ¿te has vuelto loca? No estaba loca, estaba despierta por primera vez en años. Buenos Aires olía a diésel y a pasado. Encontré la dirección del artículo, un edificio de apartamentos en San Telmo con la fachada descascarada y un portero que recordaba. Sí, el señor Montenegro, dijo el hombre viejo fumando en la entrada. Se fue una noche y no volvió. La policía vino. Los militares también. Su hermana, una española, vino después. Muy elegante, muy triste. Pasó un mes buscándolo. Luego se fue. ¿Hermana? Clara nunca mencionó un hermano. Sí, Clara. Venía cada año después de eso. Siempre en marzo. Se quedaba en su apartamento, miraba las mismas calles, luego se iba. El apartamento de Alejandro estaba alquilado ahora. Una familia joven con un bebé. No sabían nada. El mapa de Clara me llevó a una plaza escondida en Belgrano. No se llamaba el Jardín de las Ausencias, sino Plaza San Benito. Pero en un banco de madera, casi borrado por el tiempo, alguien había tallado: aquí esperan los que no llegan. Me senté. El banco tenía vista a una fuente seca, y entonces lo vi, otra X, tallada en la base del banco, y unas iniciales: C.M. Paz A.M. 1955. El año del evento. Regresé al hotel y esparcí las cartas sobre la cama. Releí cada mención de 1955. A veces pienso que si no hubiera ido a esa fiesta, si no hubiera bailado con él, si no me hubiera enamorado. Pero no, mentira.
lo volvería a hacer, aunque supiera cómo termina. Alejandro dice que debemos escribir nuestra historia. Yo digo que algunas historias no deben escribirse, solo vivirse en secreto. Hoy le dije a mamá, fue un error. Ahora todo cambiará. Encontré una carta que no había notado antes, escondida en el forro de la maleta, escrita en papel tan fino que casi se deshacía al tocarlo. Querido diario, hoy es 15 de marzo de 1955. He cometido el pecado que no tiene perdón en esta familia. Estoy embarazada, y el padre no es mi prometido. Mi respiración se detuvo. Clara, embarazada en 1955. En una España franquista, católica, donde una soltera embarazada era escándalo, deshonra, destierro. La carta continuaba. Alejandro quiere que nos vayamos. Dice que en Argentina podemos empezar de nuevo, que su familia allá nos ayudará. Pero tengo miedo. Miedo de dejar todo. Miedo de que mamá nunca me perdone. Miedo de todo. Las cartas siguientes narraban un viaje apresurado a la Argentina, la llegada, la espera del bebé, y luego, en agosto de 1955, nació hoy, una niña. La llamamos Ana. Tiene sus ojos. Una niña. Clara tuvo una hija. ¿Dónde estaba esa hija ahora? ¿Qué había pasado? Las cartas posteriores a 1955 cambiaban de tono, menos romanticismo, más pragmatismo. Clara escribía sobre cambios de pañales, noches sin dormir, la dificultad de ser madre soltera en una sociedad que no la aceptaba. Alejandro escribe, decía una entrada de 1956, su novela avanza, dice que cuando la termine nos iremos a Europa, los tres. Pero en 1957, Alejandro tuvo problemas. Su libro es peligroso, dice, habla de cosas que no debe. Ahora hay personas que lo vigilan. 1958. Ana crece tan rápido. Hoy dijo papá por primera vez. Alejandro no estaba para escucharlo. 1959. Cada vez es más difícil. A veces pienso en volver a España. Pero ¿y mi hija? ¿La criaría mi madre como su sobrina, como sugiere en sus cartas? No puedo. Y luego, en 1960, la entrada más corta y devastadora. Ana se fue hoy, con la hermana de Alejandro a Córdoba. Dicen que es por su seguridad, que hasta que las cosas se calmen, pero mis brazos pesan, mi pecho duele, mi casa está silenciosa. Clara había enviado a su hija lejos por seguridad. ¿Y luego? ¿La recuperó? Las cartas de los años siguientes mostraban a una Clara viajera, siempre en movimiento, de país en país. Pero ahora entendía por qué. No era aventura, era huida, del dolor, de la ausencia. En 1975, la última entrada antes del silencio. Alejandro desapareció. Lo busqué por todas partes. Las mismas sombras que lo amenazaban ahora me siguen a mí. Ana, mi Ana. Tengo que protegerla, aunque signifique no verla nunca más. Clara sacrificó a su hija para protegerla. ¿Pero de qué exactamente? En Argentina, contraté a un investigador privado. Busco a una mujer llamada Ana Montenegro, nacida en agosto de 1955, hija de Clara y Alejandro Montenegro. El investigador, un hombre de mirada cansada llamado Ernesto, encontró el rastro rápido, demasiado rápido. Ana Montenegro fue adoptada en 1960 por una familia en Córdoba, dijo 2 días después, pasándome un dossier. Cambiaron su apellido a Rodríguez. Creció, se casó, tuvo hijos. Murió en 2001. Cáncer. Mi corazón se hundió. Ana había muerto. Clara nunca la recuperó. ¿Y sus hijos? Pregunté una esperanza tenue. Tuvo 2, un varón y una mujer. La mujer, Lucía Rodríguez, vive en Mendoza. El varón, Miguel, en España. España. Como Clara. Pedí la dirección de Miguel. Vivía en Barcelona.
misma ciudad donde yo vivía. El mundo se encogió de repente. De vuelta en Barcelona llamé a Miguel Rodríguez. Soy Valeria Montenegro, dije cuando contestó. Creo que su madre y mi tía abuela estaban relacionadas. Nos encontramos en un café cerca de la Sagrada Familia. Miguel tenía unos 45 años, pelo entrecano, las manos de Clara, los mismos dedos largos, las mismas uñas cuadradas. Le mostré la maleta, las cartas, las fotos. Cuando vio la foto de Clara con Ana niña, sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa es mi madre, susurró. Y esa debe ser su madre. Clara era su abuela, dije. Mi madre siempre dijo que era adoptada, que sus padres biológicos la habían dejado por su seguridad, que algún día entendería. Le conté todo. La historia de amor de Clara y Alejandro, el embarazo, el exilio, la separación, la desaparición de Alejandro. ¿Y por qué Clara nunca? No terminó la pregunta. Por miedo, respondí. Creía que si se acercaba a tu madre, pondría en peligro a todos. Alejandro escribía cosas peligrosas. Hablaba contra el régimen. Cuando desapareció, Clara pensó que ella y Ana serían siguientes. Miguel asintió lentamente. Mi madre tenía una caja con cartas que nunca envió. Decía que eran para su madre. Murió antes de poder enviarlas. ¿Las tienes? Al día siguiente, Miguel trajo la caja a mi apartamento. Era una caja de madera simple, con cartas dirigidas a querida mamá, fechadas a lo largo de toda su vida. La primera, escrita con letra infantil. Querida mamá, hoy cumplí 7 años. La abuela adoptiva me hizo un pastel. Te extraño. ¿Cuándo vendrás a buscarme? Otra, de adolescente. Querida mamá, hoy me preguntaron en la escuela por mis padres. Dije que estaban en el extranjero. No es mentira, ¿verdad? De adulta joven. Querida mamá, me casé hoy. Te guardé un asiento en primera fila. Estuvo vacío. La última, escrita en letra temblorosa. Querida mamá, los doctores dicen que no tengo mucho tiempo. Solo quiero saber una cosa. ¿Me amaste? ¿O fui solo un error que escondiste? Lloré. Miguel lloró. Kafka, mi gato, se frotó contra nuestras piernas como si entendiera. Clara te amaba. Le dije a Miguel, aunque él no podía oírme. Te amó tanto que se alejó para protegerte. Con Miguel revisamos otra vez el cuaderno cifrado. Juntos encontramos la clave. Las fechas de las cartas de Ana. Cada carta de Ana corresponde a un viaje de Clara, notó Miguel. Mira, 1962. Ana escribe sobre su primer día de escuela. 1962. Clara está en Japón. Decodificamos la primera entrada. Hoy Ana cumplió 7 años. Estoy en el Cairo. Compré un collar que nunca le daré. A veces me pregunto si valió la pena, si el miedo justifica la ausencia. Luego recuerdo la cara de Alejandro cuando se lo llevaron, y sé que sí, el amor a veces es renuncia. Entrada tras entrada, el cuaderno revelaba la verdad. Clara había trabajado como mensajera para organizaciones de derechos humanos. Usaba sus viajes para llevar información, documentos, dinero. Sus secretos ajenos eran en realidad testimonios de víctimas de dictaduras. Hoy llevé el testimonio de un sobreviviente de la ESMA a Ginebra, decía una entrada de 1978. Mientras caminaba por los pasillos de la ONU, pensé, quizás así redimo no haber podido salvar a Alejandro. Quizás así merezco saber que Ana está viva y segura. Clara no había sido solo una viajera, había sido una activista. Y su secreto no era solo una hija ilegítima, sino una vida dedicada a luchar contra los regímenes
que se llevaron al hombre que amaba. Juntos, Miguel y yo rastreamos los últimos años de Clara. Descubrimos que había vuelto a Barcelona en 1985, cuando la democracia ya era segura en Argentina. Había comprado la casa de la colina, vivía modestamente, donaba sus ahorros a organizaciones de derechos humanos. Nunca intentó contactar a tu madre, le dije a Miguel, incluso cuando ya era seguro. Quizás el hábito de la distancia era demasiado fuerte, respondió él. O quizás no se perdonaba a sí misma. Encontramos su testamento, donde dejaba todo a la siguiente generación que pregunte. A mí, porque según una nota adjunta, Valeria siempre hacía preguntas incómodas en las cenas familiares. Es la única que querrá saber la verdad. La verdad era esta. Clara amó apasionadamente a un hombre que escribía la verdad en tiempos de mentiras. Tuvo una hija con él, lo perdió a él, luego a ella para protegerla, y dedicó su vida a honrar su memoria luchando por lo que él creía. No era la solterona excéntrica. Era una heroína trágica, una mujer que eligió el deber sobre el deseo, la seguridad de su hija sobre su propia felicidad. Hoy, un año después de encontrar la maleta azul, Miguel y yo estamos sentados en el jardín de la casa de la colina que heredé de Clara. Hemos renovado la casa juntos, él se mudó de Barcelona, yo vendí mi apartamento. En el jardín donde Clara alguna vez cultivó rosas que nunca cortaba porque le dolía separarlas de sus tallos, hemos plantado un árbol, un magnolio, porque Miguel encontró en las cartas que era el árbol favorito de Ana. La maleta azul está en la sala, abierta, con sus objetos expuestos como reliquias de una vida bien vivida. Las cartas están transcritas, el cuaderno descifrado publicado como Los diarios de Clara, un éxito modesto pero significativo. A veces, en las tardes silenciosas, Miguel y yo hablamos de lo extraño que es el destino. Él perdió a una abuela que nunca conoció. Yo gané un primo que no sabía que existía. Clara perdió a su hija, pero su bisnieto, el hijo de Miguel que viene en camino, llevará su nombre. ¿Crees que está en paz? Pregunta Miguel a veces, mirando el retrato de Clara que colgamos en la sala. Sí, respondo siempre, porque finalmente alguien sabe su historia, y la entendió. Aprendí que las familias no son solo los que comparten tu sangre, sino los que comparten tu verdad, que el amor no siempre es posesión, a veces es renuncia, y que algunas maletas no están hechas para viajar, sino para guardar las historias que nos eligieron para contar. Clara me eligió a mí, no porque tuviera sus ojos, sino porque tenía su misma terquedad para hacer preguntas hasta encontrar respuestas. Y la respuesta más importante fue esta. Nunca es demasiado tarde para encontrar a tu familia. Aunque tengas que buscarla en una maleta azul en medio de la noche, con un gato como único testigo, y el corazón latiendo con el miedo y la emoción de quien sabe que está a punto de descubrir que su vida era más pequeña de lo que debería ser, y está a punto de agrandarse con las historias de quienes vinieron antes. La maleta azul no contenía solo objetos, contenía una vida, y ahora contiene también la mía, porque desde que la abrí ya nunca fui la misma, y le estoy eternamente agradecida por eso.